Pues vamos a seguir con Isaías. Ya poco a poco nos vamos acercando casi a un tercio. Como son 66 capítulos, pues bueno, ya llevamos un año. Lo que quiera el Señor. Entonces, hoy vamos a abarcar 3 capítulos. Estaremos en una... Como empezamos la semana pasada, esto es una sesión de juicios a las naciones que habían estado atacando a Israel. Entonces, pues hoy veremos 3 capítulos, pero vamos a leer solo uno. Vamos a leer el 17. Es un poquito más largo, pero tiene algunos apuntes muy importantes que vale la pena leer. Y después tomaremos un tiempo para meditar en esta palabra. Dice así, capítulo 17, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice el Señor de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo siega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice el Señor Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Asera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. En aquel día que las plantes, las harás crecer y harás que tu simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de pueblos que harán ruido como el estruendo del mar y murmullo de naciones, que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Pues como decía, en estos próximos días, ya vimos el mes pasado, este mes y el mes que viene, si el Señor no ha venido antes, una serie de juicios contra las naciones, y lo he querido ilustrar de una manera que nos ayuda a recordar un poco esto, como si fuera un juzgado de guardia. Un juzgado de guardia donde van pasando un caso tras otro, donde se van tratando y las sentencias que se van pronunciando sobre las naciones. Y también he querido poner un apelativo, luego veremos
estábamos comentando ayer, Fernando y yo, que no tiene nada que ver con... No nos pusimos de acuerdo a la hora de redactar el boletín, pero vamos a hablar de un tema que tiene que ver. El primer caso es Moab. Y en Moab le he puesto el título El chulillo de turno. Vamos a conocer un poco qué pasa con Moab y por qué le llamo así. Unos hermanos de la iglesia me comentaban, ellos tienen 2 perros. Uno es grande, es una hembra, parece un lobo blanco y es buena como el pan, no da problema alguno. Pero luego tienen uno pequeñito que cuando ve a algún perro, por muy grande que sea, ya se pone a ladrar como un loco y hace como que se quiere abalanzar sobre él, pero luego, claro, si el perro aquel hace algo, pues se espanta, ¿no? O a veces es la grande la que tiene que salir en su defensa. Y estos hermanos me decían que le llaman el chulo piscina. El chulo piscina, de ese que va mostrando músculos y creyéndose pues el mejor del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué a Moab le hemos llamado el chulillo de turno? Pues bien, aquí en el capítulo 15 encontramos, permitidme buscar el versículo porque con todo el lío que hemos tenido en casa se me ha olvidado apuntarlo. Dice en el versículo 6 del capítulo 16: hemos oído la soberbia de Moab. Muy grande es su soberbia, su arrogancia y su altivez. Pero sus mentiras no serán firmes. Por eso, como es soberbio, arrogante, altivo, pero luego todo es mentira, porque las mentiras se descubren pronto, pues le he querido llamar el chulillo de turno. En primer lugar, permitidme explicar un poco la historia de Moab. La historia de Moab comienza en Génesis capítulo 19. Ahí encontramos, si en casa podéis releer este capítulo, ahora simplemente os voy a dar unas pinceladas. Nos encontramos a Lot, el sobrino de Abraham, saliendo de Sodoma, salvado por aquellos ángeles que vinieron a sacarlo, probablemente no, seguro, por las oraciones de su tío, que convenció al Señor para que salvara al menos a los justos que había allí. Y se salvó él con sus 2 hijas, porque ni siquiera su mujer, porque se quedó por el camino mirando hacia atrás. Este hombre, saliendo de las montañas, le suplica a aquellos ángeles que por favor, que está muy cansado, que no podrá llegar a un lugar seguro, y le pide que le deje ir a un pueblecito que hay por ahí al lado que se llama Zoar. Y finalmente le dicen: vale, sí, no destruiré esta ciudad, dice el Señor, para que tú puedas ir y al menos refugiarte allí. El caso es que ni siquiera está tan afectado por toda la situación que después ni siquiera se atreve a ir a Zoar. Y se queda a vivir en una cueva que está en las inmediaciones de este pueblecito. Pero, por decirlo de alguna manera, todo este tiempo que estuvo viviendo en Sodoma afectó a su vida.
los males, ciertos males, como si fueran un ordenador, y ya se habían instalado en él. Y en su familia, en sus hijas. El caso es que de sus 2 hijas, luego ya podéis leer la historia para más detalles, sus 2 hijas salieron 2 pueblos. Uno es Moab y el otro es Amón. Y qué curioso que estos pueblos, años después, aun perteneciendo a familiares cercanos de Abraham, del que saldría el pueblo de Dios, estos pueblos causaron muchos problemas al pueblo de Israel. La historia es tremenda. Años después o siglos después los encontraremos también con la historia de Balaam y Balaam. Pues estos eran primos lejanos de Israel y sin embargo estaban buscando su destrucción porque tenían miedo. Entonces, así salió el pueblo de Moab, un pueblo que en cierta manera podríamos decir por cómo se habían criado, habían llegado a volverse un pueblo arrogante, un pueblo soberbio, un pueblo que mira a los demás por encima del hombro y que busca darse siempre más importancia de la que tiene, y si no, pues hace lo posible para que se la den. Pero encontramos aquí que a la hora de la verdad es todo fachada. Aquellos hombres que se las daban tanto de valientes, nos dice, por ejemplo, en el versículo 2, que estarán aullando, que estarán deshaciéndose en llanto, dice el versículo 3, que estarán gritando y estarán huyendo. Toda esta serie de ciudades que se mencionan tanto en el 15 como en el 16, la mayoría estaban en el norte, y nos va describiendo cómo poco a poco van bajando hacia el sur, huyendo del mal que les va a perseguir por causa de esta actitud frente a las naciones a su alrededor, y esta actitud especialmente en contra del pueblo de Dios. Nos da aquí diferentes descripciones de cómo poco a poco todo se irá desmoronando, cómo las ciudades e incluso las montañas, la hierba, todo va a ir desapareciendo. Las riquezas que habían adquirido. El altivo siempre le gusta ostentar. Y bueno, me he comprado esto, tengo aquello, y que todos los demás lo admiren y que le hagan reverencias. Pero poco a poco todo esto se irá transformando en nada. Y aquella cabeza altiva, dice, se llenará de llanto. Por tanto, esto a nosotros nos tiene que llevar a una reflexión en cuanto a la humildad. Dice el apóstol Pedro: humillaos ante la mano poderosa de Dios, para que Él os ensalce cuando sea el tiempo. Nosotros tenemos que mostrarnos humildes y no como estas personas que eran soberbias y arrogantes. Decía uno de los predicadores ya no del siglo pasado, sino del anterior, creo que era Spurgeon, que decía que nosotros somos como aquel mendigo que ha encontrado pan y le dice a otro mendigo dónde puede comer también.
Nosotros tenemos que ser así. O como el mismo Jesús nos dice que cuando hagamos algo no nos enorgullezcamos de ello, sino que digamos, siervos inútiles somos, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esforcémonos en vivir una vida de humildad, como el mismo Señor Jesús también nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así es que aquí hay toda una descripción de males en los capítulos 15 y 16, que nos hablan de toda esta destrucción que el Señor va a estar trayendo sobre Moab. Aunque de vez en cuando asoma alguna perla, como en el versículo 5 del capítulo 16, donde dice: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Siempre hay palabras de misericordia. Siempre hay llamado a aquel que se quiera acercar al Señor y recibir de Él misericordia. Y que haya oportunidad de que la justicia se restablezca. Aunque sabemos que esto no será sino hasta el final de los tiempos, pero llegará un día en que alguien se sentará sobre el trono de justicia y todos recibirán su justo castigo, a no ser que apelen a la misericordia del Señor. Estábamos leyendo antes en Isaías 55, ya llegaremos, si Dios quiere. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscad al Señor. El segundo, pasamos ya, como diría el juez, que pasa el siguiente, ¿no? Pasamos al siguiente que va a ser juzgado, y este es Damasco. Y este Damasco le he llamado el terror del barrio. Este es el que estábamos comentando ayer, porque sí, como Goliat, como tantos otros que con su presencia ya no solamente van perdonando vidas y mirando por encima del hombro, sino que además aterrorizan a los demás, arrasan, los pisotean, y así encontramos pues a Damasco. En mi juventud utilizábamos así, para a veces hacer broma, utilizábamos una frase así que decíamos, por ejemplo, utilizando un diminutivo, como diríamos, Jorgito en melenas, el terror de las nenas. No sé si habéis escuchado alguna vez esta frase, pues para burlarnos de alguien o lo que sea. Pues aquí encontramos a Damasco el terrorífico. Damasco se dedicaba a aterrorizar a la gente. Damasco era la capital de Siria. Como ya vimos también en capítulos anteriores, cuando el mismo Isaías se acerca al rey delante de ese temor que tenían, porque resulta que Siria se había aliado con Israel para ir y atacar el reino del sur. En otras ocasiones, diferentes bandas armadas desde Damasco, desde Siria, bajaban, atacaban y después se marchaban con todo el botín. Así era Damasco. Atemorizaban una y otra vez. Por eso, aquí en el capítulo 17, creo que el Señor no lo dice gratuitamente, porque el Señor nunca lo hace. Dice en el versículo 2 que
se convertirán en majadas y que éstas dormirán allí y no habrá quien los espante. Las majadas, los rebaños, las ovejas son por naturaleza muy asustadizas. Sin embargo, dice que estarán durmiendo en el mismo Damasco, que estarán ruinas, y estarán durmiendo allí tranquilamente y nadie las espantará, porque el terror de Damasco habrá terminado. Esta es la profecía o la sentencia que el Señor da contra Damasco. El Señor envió al ejército asirio para acabar con Siria. Desde un poco más al norte formaron su pequeño imperio, porque no llegó a ser un gran imperio. Poco a poco después los babilonios lo absorbieron, pero sí durante un tiempo estuvo arrasando con todas aquellas regiones y llegaron hasta las puertas de Jerusalén. Pero en el caso de Siria ya no llegó a levantar más cabeza. Y de hecho, yo creo, hermanos, tengo la convicción de que esta profecía aún hoy se está cumpliendo, porque Siria sigue en ruinas. Siria sigue siendo atacada, sigue siendo bombardeada y sigue sin poder levantar cabeza. El Señor sabe todas las cosas y el Señor en su momento nos mostrará si esto realmente es así o no, pero lo cierto es que el juicio llegó sobre Siria, porque las sentencias del Señor se cumplen. Nosotros no hemos sido llamados a infundir terror. No somos ni un pueblo terrorífico, ni un pueblo que estamos llamados a asustar a los demás. En la palabra de Dios nos habla acerca del temor del Señor. Sí, es cierto. Pero temer al Señor es aprender. Temer al Señor es considerar su poder. Temer al Señor es llegar a reconocer que realmente es terrorífico si no estás con Él, pero tienes la oportunidad de poder estarlo, porque Él está extendiendo su misericordia día tras día, día tras día. Por tanto, dice, sabiduría, aquel que es sabio, aprende a considerar al Señor tal y como Él es, en toda su magnificencia y en todo su amor también. Y pasamos al tercer caso. Este es Israel, y le he querido llamar el delincuente reincidente. Así es que hemos tenido al chulillo de turno, hemos tenido al terror del barrio y ahora tenemos un delincuente reincidente. Desde el capítulo 17, versículos 14 en adelante, menos los últimos que veremos para concluir, también en nuestra sociedad. Vale, no pasa nada. En nuestra sociedad se da lugar a un tipo de personas que van a la cárcel, pagan por sus penas, algunos no tanto, pero parece que tienen una salida fácil, pero algunos pagan por sus penas y cuando salen vuelven a hacer exactamente lo que estaban haciendo antes. Si estaban robando, vuelven a robar, si estaban traficando, vuelven a traficar y los vuelven a pillar y los vuelven a juzgar y los vuelven a meter en prisión. Y pasan allí unos años y vuelven a salir y vuelven a hacer lo mismo. Parece que no aprenden la lección. Y parece que Israel
entraba en estos casos. Ese tipo de persona o era ese tipo de nación que, a pesar de lo que había pasado desde el principio, ya cuando salieron de Egipto todavía no habían llegado, ya estaban pecando, como cuando con el becerro de oro, y luego vuelven a pecar a las puertas de Moab y entran, y en el tiempo de los jueces vuelven a pecar y vuelven a caer en idolatría, en brujería, en canibalismo y tantas cosas que llegaron a ser aborrecibles a los ojos del Señor. Y el Señor les manda este juicio y les dice que toda aquella gloria que habían tenido juntamente con el Señor, poco a poco se iría apagando. También que pasarían hambre, les dice. No solamente dice que su gloria, la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Estaban acostumbrados a comer bien, a vivir una vida aposentada. Creo que es el profeta, uno de los profetas, creo que es Habacuc, ahora no recuerdo cuál de ellos, que habla sobre las vacas de Basán, refiriéndose a las mujeres que estaban gorditas. Pues poco a poco esas carnes prietas se irían volviendo flácidas y se irían adelgazando porque no tendrían para comer. Y vendrían a ser muy pocos. Nos dice también que su población poco a poco se iría menguando hasta llegar a ser como lo que era costumbre en Israel. El Señor dejó dicho en el libro de Levítico, en las leyes, había una de estas que hablaba acerca del cuidado de los pobres. Y les decía que que dejaran un poco para ellos cuando fueran a recoger las aceitunas, cuando fueran a recoger los árboles frutales o a espigar, que no fueran buscando por todos los rincones y se llevaran todo el grano, toda la fruta, que dejaran un poquito. Cuando vas a recoger las aceitunas, bueno, el que vaya a recogerlas, ahora ya hay unas máquinas que hacen el trabajo, pero golpean las ramas y empiezan a caer las aceitunas, pero algunas que son un poco más, que se resisten a caer, pues claro, si quieres cogerlas todas tendrías que subir y recogerlas manualmente. Y el Señor decía, no, déjalo porque puede que pase gente que tenga hambre y puede ir allá y tomar estas aceitunas, puede tomar estas pocas espigas que han quedado o algunos frutos. Y el Señor le dice a Israel, tú vendrás a ser como estos restos que han quedado. En alguna ramita quedarán 2, en otra quedarán 3, así serás menguado. Y sigue hablando acerca de los pecados que había tenido, nos habla de la idolatría que tenían. En lugar de estar fijándose en todo lo que el Señor les había estado enseñando, aprendieron a fijarse en sus vecinos, lo que hablábamos antes, a anhelar lo que tenían sus vecinos y a imitar lo que hacían sus vecinos. Y sus vecinos eran pueblos idólatras, y ellos cayeron también en la idolatría. Olvidaron a su Salvador. Yo a veces lo pienso y digo, ¿cómo puede uno olvidarse de su Salvador?
¿Cómo puede llegar uno a poco ir tomando distancia y olvidarse de una obra tan grande? ¿Cómo el Señor los había salvado? Pero para eso, yo creo que para eso es muy importante, ayer lo estábamos hablando en la iglesia, es importante que las familias estemos recordando y enseñando a nuestros hijos su obra de salvación en nosotros, y que eso también puede ser salvación para ellos. Nuestro Dios no puede quedarse solamente como el Dios de nuestros padres, porque entonces será un Dios lejano. Tiene que llegar a ser nuestro propio Dios. Nosotros tenemos que tomar nuestra propia decisión y decir, sí, era el Dios de mis padres, pero ahora también es mi Dios, también es mi Salvador. Y no me voy a olvidar de Él, porque yo mismo me voy a esforzar por buscarle, como estábamos cantando. Estas personas se olvidaron de su Salvador, y por tanto todo lo que habían plantado llegó a ser de otros. Y llegó la angustia, llegó el dolor desesperado. ¿Qué podemos hacer? Hay una palabra aquí que me gusta en estos versículos. Dice en el versículo 7 del capítulo 17, en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Si están nuestros ojos puestos en nuestro Hacedor, si nuestros ojos están puestos en el Santo de Israel, no nos vamos a olvidar de Él. No nos vamos a olvidar de Él. Y quisiera terminar con las mismas palabras que termina el Señor al terminar este capítulo. Dice que no todo está perdido, y que aquellos precisamente que se han dedicado a hacer mal a su pueblo, su fin tampoco será bueno. Dice al final de este capítulo 17, nos dice así la palabra de Dios: al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Terminamos pensando que, como decía en el versículo 7, verán al Señor. Aquellos que le pertenecen y le buscan verán a su Hacedor. Y también que las personas que se han dedicado a atacar al pueblo del Señor, llegará un día en que llegarán a dejar de existir, incluso de un día para otro. Algunos cuentan que el cumplimiento de esta profecía, al menos para aquel tiempo, lo veremos cuando lleguemos también en el capítulo 37, dice que el ejército asirio llegó hasta las puertas de Jerusalén y comenzó a hablar mal contra Dios, comenzó a decir que ellos eran los conquistadores y que así como los demás pueblos habían caído, que Jerusalén también caería. Entonces el rey, que era un rey en ese momento que buscaba al Señor, juntamente con los profetas y parte del pueblo, se arrodillaron al Señor, le buscaron, pidieron que el Señor interviniera, y al día siguiente el ejército que estaba asirio, que estaba a las puertas de Jerusalén, al día siguiente 14.000 de ellos estaban muertos, porque el ángel del Señor pasó, y como dice aquí, al día siguiente desaparecerán. El Señor es capaz de hacer esto y mucho más, pero
La cuestión es nosotros, ¿qué vamos a hacer? Delante de estos pueblos, el Señor nos ha llamado a anunciarles el Evangelio, a anunciarles que en Él hay salvación, a anunciarles que en Él es posible el cambio y que es posible para todos ellos. Para el que se las da de chulo, para el que se las da de fuerte y aterroriza a los demás, o para el que no deja de caer en el pecado una y otra vez. Con el Señor es posible. Que el Señor os bendiga mucho. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?